El condado de Aragón se formó a principios del siglo IX. Más o menos ocupaba la franja montañosa del Pirineo central, desde los valles de Ansó, Echo y Aragón. Su economía la podíamos definir de subsistencia, basada en el cultivo de trigo, cebada y avena, y además con una actividad pecuaria. Su actividad industrial se ceñía a cubrir sus necesidades indispensables, producción artesanal y familiar dedicada a fabricar útiles de trabajo y enseres personales. La población vivía en pequeñas aldeas e incluso en viviendas aisladas al abrigo de fortalezas y monasterios. La sociedad estaba formada por pequeños propietarios libres. A finales del siglo IX surgen señores que dominan castillos y poblaciones amuralladas en la zona fronteriza, con lo cual se dio origen a una jerarquía social de carácter feudal. Estos señores, así como los monjes de los monasterios, empezaron a acumular tierras y hombres que dieron un impulso económico a sus territorios. El condado de Aragón en sus primeros pasos siempre fue dependiente de otro reino más potente, al principio bajo la tutela del Imperio Carolingio y posteriormente del Reino de Pamplona. Retomamos la narración donde dejamos en el vídeo de los orígenes del condado de Aragón, cuando García I el Malo expulsó del trono a su suegro Aznar I, se alió con el rey de Pamplona Íñigo Arista, casándose con una de sus hijas y se declaró libre del vasallaje de los francos. La alianza con el reino de Pamplona se materializó en el año 824, cuando García I ayudó a Íñigo Arista a derrotar a los francos en la segunda batalla de Roncesvalles. Esta victoria aseguró el dominio de García I sobre el condado de Aragón, logró estabilizar la región y afianzar su control hasta su muerte en el año 833, que le sucedió su hijo Galindo Garcés. Este reinó 11 años e hizo frente a muchas aceifas. En una de ellas se pasó a las tropas del emir, lo que minó mucho su prestigio y el de su linaje, y a su muerte sin descendencia el condado volvió a manos de los Aznar, de Galindo, el hijo de Aznar I, que como su padre había gobernado el condado carolingio de Urgel-Cerdaña. Galindo Garcés, junto a su esposa Guldegrut, fundó el monasterio de San Pedro de Siresa, un centro cultural con más de 100 monjes, que sirvió como centro colonizador de la zona, así como impulsor de la vida monástica, a través de la aparición de otros centros religiosos como San Martín de Cillas y San Julián y Santa Basilisa de Navasal, entre otros. A pesar de los lazos que unían al condado de Aragón con los francos, se inició una política de despegue con el Imperio Carolingio, aprovechando las luchas civiles existentes entre Luis el Piadoso con sus hijos, que llevaría al fraccionamiento del imperio de los francos en el Tratado de Verdún del año 843. Al mismo tiempo, el condado de Aragón se acercaba al reino de Pamplona, casando a su hijo Aznar Galindo II con la hija del rey de Pamplona García Íñiguez I. Desde esos instantes Aragón permaneció bajo la influencia de Pamplona, pero sin perder su identidad y su gobierno. A Galindo I Aznar le sucedió su hijo Aznar Galindo II, que afianzó el condado continuando con la política matrimonial de sus antecesores. Casado con la dinastía pamplonesa, su hijo y su sucesor Galindo II con la hija de García Jiménez, que sería el cabeza de la futura dinastía Jimena, y a su hija Sancha la casó con el gobernador musulmán de Huesca. A Aznar Galindo II le sucedió su hijo Galindo II Aznar, que continuaría con la misma política matrimonial. Él mismo se casó en primer lugar con una hija del conde de Gascuña, García Sánchez, con el que tuvo 3 hijos, y en segundo matrimonio casó con la hija de García Jiménez, con la que tuvo 2 hijas. Con ello consolidó su alianza con Pamplona, apoyando a su cuñado Sancho Garcés I en la rebelión que tuvo en el año 905 para destronar a Fortún Garcés. Cada vez era mayor la influencia del reino de Pamplona sobre el condado de Aragón. Andregoto Galíndez heredó los derechos al condado. Andregoto era fruto del segundo matrimonio de Galindo II Aznar.
¿Por qué fue ella y no fueron los 3 hijos anteriores que tuvo de su primer matrimonio? Porque se consideraron ilegítimos. En esto tuvo mucho que ver su cuñado Sancho Garcés I, ya que Andregoto estaba casada con su hijo García Sánchez I. Andregoto será la última condesa de Aragón y su hijo Sancho Garcés II llevará los títulos de rey de Pamplona y de conde de Aragón desde el año 925. Estos títulos irán unidos hasta el año 1035.